siempre ser la persona más burda de la sala. Entonces, y para hacer eso tienes que contratar siempre gente mejor que ti. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. ¿Qué tal, estimados fundadores? Hoy estoy con Hugo Matekovic, CEO y cofundador de A55, una startup que otorga préstamos basados en ingresos recurrentes para empresas SaaS y de modelo de suscripción en México y Brasil. Hugo es francés, así que hablamos de su llegada a Latinoamérica y luego cómo estuvo trabajando en el mundo financiero, donde se dio cuenta de que había una falta de crédito enorme, así que decidió resolver ese problema. Nos platica cómo fue el proceso de abrir México y hablamos de la gran oportunidad que existe en Latinoamérica para emprender. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Hugo, bienvenido a Fundadores. Hola Alex, muchas gracias y mucho gusto en conocerte y gracias por la invitación. No, gracias a ti, qué bueno que te animaste a grabar. Me gustaría primero entender, porque tú eres de Francia, ¿cómo fue primero que empezó tu curiosidad o tu atracción por Latinoamérica? Entonces, yo creo que esta curiosidad inició cuando yo vivía en España, en Barcelona, y en esta ocasión, pues yo tuve la oportunidad de conocer a un montón de amigos y de alumnos también que eran de Latinoamérica, un par de chilenos, un par de argentinos, de colombianos. Y pues sí, cuando viajé en otros lugares del mundo después, pues me identifiqué mucho con esta cultura. Entonces, esta cultura latina que existe en Europa Latina, en América Latina también, y después volvió a ser un objetivo claro de vida para mí, que de trabajar y vivir en este tipo de cultura, y probablemente siendo Latinoamérica aún un mejor fit que la propia Europa Latina. Y estudiaste en Londres, ¿verdad? Sí, también. Entonces hice mi maestrado en Londres. ¿Y por qué decidiste, digo, pues Europa, después Londres, por qué seguías con estas ganas de ir a Latinoamérica? ¿Y qué fue lo que te llevó a buscar mudarte? Pues Londres fue particularmente una cuestión del tema que estaba estudiando, que era finanzas y economía. Yo trabajaba en un fondo de inversiones alternativas, entonces el corazón del mercado financiero en Europa y uno de los principales polos del mundo es Londres. Entonces era mucho más por el tema que me fui a Londres a trabajo y parcialmente y a estudios para el maestrado, pero efectivamente la cuestión más de vida y cultura y subsecuentemente de trabajo y carrera también era Latinoamérica. ¿Y cómo fue cuando por fin te animaste a mudarte a Latinoamérica? ¿Cuáles eran tus planes? Pues mis planes era terminar pronto antes el maestrado en Londres, entonces llegar a Latinoamérica, inicialmente pensaba más en Argentina, pero por la realidad complicada del mercado en aquella época acabó siendo Brasil, y mi idea era pues hacer un fast tracking del maestrado, entonces hacer un programa ejecutivo para encortar el maestrado y hacer todo el bachelor y master en 3 años al lugar de 4, y el día subsecuente de recibir el diploma, pues efectivamente entrar en un avión directamente a uno de los corazones económicos de la región, que fue São Paulo, e iniciar una búsqueda de trabajo, y es exactamente lo que hice, ya llegando bastante preparado con un par de conexiones hechas en Europa ya. ¿Y por qué querías Argentina originalmente? Porque yo no hablaba portugués, no entendía absolutamente nada de Brasil, que es otro continente. Entonces, cuando vives en España o en Argentina o también en México, pues cuando echas un vistazo a un mapa del mundo, pues Brasil es un continente igual a Australia, o puede caer en el mar en los mapas, porque es otro mundo, efectivamente.
y los propios brasileños también tienen esta percepción. Entonces, es por eso que a pesar de parecer alguna cosa súper homogénea cuando lo miras de fuera, efectivamente dentro de la región y principalmente dentro del mundo hispánico lusófono, pues son realidades bastante distintas. Sí, de acuerdo en que son realidades distintas y también qué bueno que te animaste a Brasil, ¿no? Que pues como dices, tenías idea más de Argentina y Brasil es un mundo distinto y a pesar de eso no te detuvo, ¿no? En animarte ir a Latinoamérica. Pues es un mundo distinto, es un continente por la magnitud del territorio, pero culturalmente es exactamente la misma cosa. Entonces yo creo que es más una realidad lingüística y geopolítica, mucho más que una realidad cultural. Yo creo que en casi toda la región la forma de relacionarse entre las personas es bastante parecida y personalmente yo creo súper dentro de mi zona de confort. ¿Y qué viste de diferencias con Europa? Digo, ya habías tenido compañeros y todo Latinoamérica, pero sí viste muy diferente la parte pues, cultural y relacionarse, ¿o cómo fue todo esto? Pues culturalmente yo veo las relaciones un poco más fáciles pues de desarrollar en LATAM, um, pero a pesar de parecer más simple, en Europa yo creo que tienes un poco más de apalancas, entonces tienes un sistema educativo en particular más igualitario, entonces cuando sigues el sistema de educación pública en muchos países, pues sí que, claro, tienes un montón de desigualdades sociales, pero es una palanca un poco más fácil si sigues este camino. Ahora yo creo que pues Latinoamérica y los principales países, voy a hablar más de Brasil y México, que son los que conozco más, te permiten también romper este tipo de paradigma vía emprendedurismo, vía tu propio mérito. Entonces yo creo que tienes muchas cámaras sociales que consigues romper más fácil vía caminos alternativos, pero tienes que encontrar esos caminos alternativos porque el camino tradicional simplemente no existe para hacer esta palanca social. Sí, de acuerdo. Oye, y un poquito llegaste a Brasil y bueno, pues tú eras muy financiero, supongo que ¿en dónde entraste a trabajar? Supongo que en algo financiero, ¿no? Sí, exactamente. Era la única cosa que conocía. Entonces, mi mundo cuando llegué tenía solamente dos extremidades, el inicio de la Faria Lima y el final de la Faria Lima, que es la avenida financiera en Brasil, en São Paulo. Entonces, hablé con un montón de fondos. Yo tenía un sueño de probablemente conseguir un empleo en Belo Horizonte o en Río, pero el mercado es muy chico. En Río no tanto, pero es mucho más chico que en São Paulo. Entonces acabé entrando en una gestora de inversiones pequeña pues mis primeros años fueron como junior en esta gestora. Y después, ¿cómo fue que empezaste a descubrir o ver toda esta parte pues, el mundo de startups y emprendimiento en tecnología? Porque pues digo, es un paso muy común ahora, ¿no? De finanzas, que antes era como pues, lo típico que la gente quería, ahora ha pasado un poco a startups. ¿Cómo fue que empezaste a cambiar de un mundo al otro? Te diría que dos vectores. El primer vector tenía que ver con la parte que yo trabajaba, que era el mundo cotizado. Entonces yo invertía en empresas cotizadas en la bolsa y en la TAM en particular, la inmensa mayoría de las empresas cotizadas son súper tradicionales. Entonces cuando buscas empresas más disruptivas o iniciativas que tienen la ambición de mudar literalmente las cosas, no encuentras nada en la bolsa. Entonces yo creo que el mercado privado, de iniciativa privada, de empresas más chicas, era algo que yo no tenía a mi alcance. Y el otro motivo fue el de literalmente de amigos. Entonces, cuando ves
poco a poco tus amigos saliendo y saliendo del mercado financiero, de las consultorías y empiezan a emprender y montan las empresas que en aquella época eran todas súper chicas, cuando ves algunos amigos entrando, no sé, montando unas creditas, unas logi, una 99, que en aquella época eran todas chicas. La primera cosecha de startups que llegaron a ser por algunas de ellas unicornios, pues sí que te da ganas. Y yo me sentía súper burro porque todos mis amigos pues hablaban de series, y de venture capital, y de term sheet, de Scrum y de todas esas cosas, de backend, yo no entendía absolutamente nada y estaba extremadamente curioso. Entonces yo encontré una forma de entrar en este mundo vía la única cosa que sabía hacer, que era el mercado de capitales, y monté una pequeña boutique de consulting para esas startups y con eso aprendí pues ya con una propuesta de valor inicial vía consultoría, que fue mi primera entrada en este mercado. Y un poquito antes de llegar ahí, y estos amigos que empezaron a formar sus propias empresas, que bueno, ahora son los referentes, ¿no? De esta nueva generación de Brasil, Creditas, 99, y, ¿qué eran amigos del mundo financiero o cómo llegaste a ellos? Pues sí, entonces amigos, o más que a mí, algunos eran de los Amigos, early conocidos, da igual. employees, pero era más una cuestión de comunidad. Entonces, cuando miras pues esas comunidades, por ejemplo, la mayoría de los fundadores salían literalmente de ese mundo. Entonces, cuando miras a David Vélez, es ex Private Equity, Sergio Furio es ex Consulting, Fabián Méndez es ex y también el resto del equipo de Logi es ex-banking y mercado financiero, etc. Y es verdad para la inmensa mayoría de los fundadores. Entonces, empiezas a tener un par de gossips y pues sí que da ganas, ¿no? Ok, entonces eran muchos de la comunidad financiera que tú veías pues que iban saliendo, iban empezando a hacer, pues, a sumarse al mundo del emprendimiento en tecnología. Sí, sí, exactamente. Ok, y entonces dices que tu primer experiencia fue con este como consulting, ¿no? ¿Se llamaba Amerigo? ¿Cómo se llama? Sí, fue una boutique muy chica para hacer un montón de deals, un par de deals en realidad. Y entonces era mi primera iniciativa y pues sí, la primera aventura de emprendedorismo, pues yo siendo a la frente del emprendimiento. ¿Y cómo te fue aquí? ¿Cuál fue los primeros pasos que hiciste cuando dijiste voy a hacer esto? Pues excelente para aprender y fatal de resultado. Entonces fue más de un año sin facturar o facturando muy poco porque la mayoría de los deals eran success-based y la mayoría de los deals pues no conseguí cerrar por pues, dos motivos. El primero es que yo era totalmente inexperiente y el otro motivo es que todavía no había la profundidad de mercado que hay hoy. Entonces no tenías un SoftBank, no tenías tantas opciones de financiación de startups y generalmente necesitabas encontrar soluciones fuera de Brasil porque no tenía más que 3 o 4 fondos aquí. Entonces eso fue un desafío claramente. Pero aprendí mucho y claramente eso me ayudó mucho para hacer el setup de 55 después. ¿Cómo qué aprendizajes te dejó toda esta experiencia? Sí, sí, exactamente. Entonces es o tienes éxito o aprendes. Son los dos outcomes que pueden surgir. Pero ¿qué te acuerdas de haber aprendido en específico que pensabas que era diferente y chocaste con la realidad? O sea, algo. Yo creo que primero en el equipo fundador es muy importante encontrar personas diferentes y personas parecidas. Pues yo creo que tanto en términos de skill set y cuanto de composición de equipo y de creación de cultura, yo creo que siempre necesitamos identificar los componentes deseables
en algunas personas y diferentes de nosotros y buscar a esas personas y traerlas y nunca llamar personas totalmente parecidas, porque aquí pues no agregas, es mucho mejor que tú lo hagas, ¿no? Pues si la otra persona es un espejo y eso es algo que aprendí. Um, y también pues ser un poco más paciente y valorar otro tipo de skill set que el hard skill. Yo creo que el soft skill es mucho más importante que el hard skill y principalmente cuando inicias un emprendimiento. Y finalmente que consultoría no es un negocio. La consultoría puede ser una forma de ganar dinero, puede ser una forma de pues tener una facturación relativamente sostenible, pero no puedes crear nada escalable y es muy difícil crear goodwill con consultoría. Entonces, y aquí pues vi que el goodwill viene mucho más de marca, de procesos, de escalabilidad, y eso generalmente lo consigues con tecnología o con automación de alguna forma. Sí, la consultoría siempre va a depender de ti, ¿no? Hay ciertos, bueno, o de una persona, ¿no? Facturando horas. O sea, te puede ir muy bien y lo que sea, pero pues no es escalable, ¿no? Siempre es, si la persona deja de trabajar, pues dejan de generarse, ¿no? Negocio. Exactamente, entonces no quiero jubilarme, pero con una empresa de procesos, pues sí que mudando de opinión, pues sí te puedes jubilar y ir a la playa y ya dejas un goodwill relevante y en consultoría o, por ejemplo, en despachos de abogacía es más o menos la misma cosa. Es más difícil, depende de ti, de tu trabajo constante y de tus propias relaciones. De acuerdo. Y luego, ¿cómo fue que decidiste, pues que no estaban yendo por el camino correcto y que había que hacer un cambio? O sea, ¿en qué momento dijiste, no, ya, este pedo de consultoría, pues mejor voy a hacer otra cosa? Voy a cerrar esto y voy a hacer otra cosa. Pues yo creo que es más una cuestión de enfoque. Entonces, también con André Vector, que es mi cofundador, um, inicialmente hacíamos consultoría pues decidimos enfocarnos en solamente una propuesta de valor, un único producto y un producto que nuevamente sea un producto de procesos y replicable y no una consultoría pues operación a operación. Entonces yo creo que la palabra clave aquí fue enfoque total en solamente una cosa y a partir de este momento pues sí que puedes tener un negocio. ¿Y cómo descubrieron esta, bueno, que me parece una necesidad enorme, ¿no? La necesidad de crédito en Latinoamérica, y lo que resuelven ustedes en A55, pues, ¿cómo fue que decidieron, pues, enfocarse solamente en eso? ¿Tuvieron ya algunos clientes que hacían esto o cómo fue este proceso? Pues sí, crédito es una realidad y un problema que tanto André como yo estamos percibiendo de forma súper clara. Entonces, él era gestor de un fondo de venture capital, tenía un montón de empresas startups, principalmente en software y hardware, en la cartera y tenía una dificultad tremenda para conseguir financiación para esas empresas fuera de las rondas de venture capital. Y yo en mi consultoría pues tenía un par de mandatos de equity y un par de mandatos de deuda o de capital mezzanino. Y yo siempre tuve una enorme dificultad para cerrar esos deals porque no había demanda de inversores que buscaban proactivamente este tipo de deal. Generalmente quien hacía equity pues sí tenía interés y quien hacía deuda quería más industrias tradicionales con tierras o con activos reales. Y la realidad de una startup o de una empresa de tecnología o que hoy tal vez tome una empresa bootstrap es que tienes un par de nerds en una sala con laptops alquilados y toda la información en la nube. Entonces, no tienes absolutamente nada que puedes usar como garantía
también no tienes un producto, por ejemplo, que puedes vender en 12x y con eso puedes usar las cuentas a recibir como garantía de la operación. Entonces es un mundo totalmente diferente. Dicho eso, no quiere decir que la empresa no puede generar flujo de caja en el futuro y no puede decir que no tiene excelentes economics. Entonces, yo creo que los lenders en Latinoamérica fueron súper mal acostumbrados porque no entienden la parte del riesgo, tanto para el crédito a personas físicas o morales. No existe ningún riesgo de no recibir de vuelta el dinero porque ya tienes un activo que tiene por lo menos el valor del préstamo. Entonces, estratégicamente nunca prestas un capital con un riesgo de generación de facturación futura para que recibas el dinero de vuelta. Y yo creo que es toda una cuestión de risk return. Entonces, si esperas una tasa de interés muy baja, pues sí que hace sentido no correr tanto riesgo. Pero cuando cobras una tasa de interés estratosférica, con activos tangibles no hace ningún sentido porque en teoría el costo de este capital estratosférico tiene que ser relacionado a un riesgo y este riesgo es efectivamente poder invertir y facturar y de hecho reembolsar la deuda. Entonces eso es lo que percibí tanto en una descorrelación del riesgo retorno y una falta gigantesca de ingeniería financiera para conseguir transformar esas operaciones en algo viable a pesar de no tener activos. ¿Y ustedes cómo le hacen para hacer algo viable toda esta parte sin activos? ¿Cobran una tasa más grande porque llevan más riesgo? No, es más una cuestión de precificación, o por lo menos de captura de datos alternativos y después de creación de una garantía alternativa. Entonces, la parte de datos que buscamos no tiene que ver con nada contable o con un paquete estándar que puedes enviar a un banco. Nosotros nos conectamos con la mayoría de los datos de software, de bancos, de marketplace, y con eso nos conectamos con los datos relevantes para entender las tendencias de negocios, las ventas, las salidas de caja también, y con eso conseguimos hacer un pricing y tener datos mucho más transparentes y detallados que lo que podrías recibir con documentos contables. Y entonces eso es en la parte de precificación y de transparencia de informaciones que recibimos. Y la segunda es la formación del colateral y de la garantía. Entonces nosotros usamos el flujo futuro de facturación como colateral del préstamo, principalmente para cheques de más de $100,000 o equivalente en real o en pesos. Y hacemos un revenue share, entonces vamos a capturar una parte de la facturación futura vía una infraestructura de pagos que integramos y con eso pues sí que recibimos directamente de la facturación de los clientes de nuestros clientes el flujo de caja para amortizar poco a poco el sueldo de la deuda. ¿Y en qué momento empezaron a hacer esto y les empezó a funcionar? ¿O cómo? Y dijeron, no, pues aquí hay algo. Hay que double down en esto y meterle más tecnología. ¿Y en qué momento se dieron cuenta de que pues sí que era una necesidad muy grande esta parte de crédito? Entonces, en la parte financiera, ya en las primeras operaciones que eran con mi propio dinero, pues estaba muriendo de miedo porque no había ninguna garantía y no estaba consiguiendo dormir en paz con eso. Entonces, pues por suerte o por poca escalabilidad, pues todos los préstamos volvieran full pagando, pero quería uno, dormir bien y dos, conseguir traer otros inversores. Entonces, para hacer eso necesitaba alguna cosa un poco más robusta. Y en este momento sí que constituimos esas garantías basadas en los contratos de
de prestación de servicio de empresas de software principalmente. Entonces estábamos usando esos contratos como garantía y después de un par de meses de operaciones lo hacíamos todo en Excel y incorporamos una primera cámara de tecnología para automatizar principalmente el middle office y el back office. Y después hicimos una transición y para efectivamente hacer un recorte por tamaño de ticket, porque llegamos a la conclusión que esta infraestructura tiene un cierto costo y el préstamo muy chico no se paga. Es mucho mejor correr el riesgo y precificarlo un poco más caro que montar todas las integraciones para este tipo de préstamo. Entonces, si empezamos a hacer este tipo de segregación pero siendo bien transparente, vamos a tener mudanzas regulatorias, principalmente en Brasil, muy relevantes que van a reforzar esas garantías y van a permitir que esos créditos sean más fáciles, porque en México ya es bastante robusto y pues todo lo que hicimos, yo creo que todavía se puede fraudar bastante y es una expresión que existe en Brasil que se llama inglés ver, que es para que los gringos o los ingleses se sientan cómodos y yo creo que ahorita va a mudar bastante, va a ser efectivamente un robusto tanto ópticamente cuanto en términos de garantía efectivamente, porque vamos a conseguir integrarnos de forma más robusta. ¿Y cuál es el ticket mínimo que prestan ahorita? Con eso de que hablabas de que, pues, que unos muy pequeños es complicado, ¿no? Empezamos ahorita con $10,000 y hasta $1,000,000 por empresa. Ok, está súper bien. ¿Y principalmente SaaS o se han ampliado a otro tipo de industrias y de empresas? Entonces hoy en México solamente SaaS y algunas suscripciones de tecnología. Y en Brasil también iniciamos una nueva línea de financiación el año pasado para financiar a las empresas de e-commerce. ¿Y cómo fue que decidieron abrir México? Porque digo, Brasil es un país bastante grande y supongo que tienes mucho espacio para seguir creciendo. ¿Por qué decidieron desde relativamente temprano abrir también las oficinas en México y empezar a crecer en otros países más grandes de Latinoamérica? Pues en términos de roadmap, yo particularmente tengo una visión internacional y regional y pues veo esta necesidad en toda la región. México siendo el segundo mercado en términos de tamaño y de profundidad de pymes. Entonces, era y es un mercado claramente en el roadmap. Ahorita el timing de hacerlo tan temprano vino principalmente de un excelente encuentro con Jackie Hyland, que trabajaba en Silicon Valley Bank, que estaba cuidando y era responsable por los clientes LATAM y quería montar un fondo, una iniciativa de lending en Latinoamérica también, pero empezando por México. Entonces hicimos una alianza, trabajamos en conjunto en México durante un poco más de un año para establecer todas las fundaciones del negocio y pues finalmente después a 55 asumió 100% de la operación a partir de 2020. Y pues sí, entonces la idea era no ser competidores y efectivamente trabajar juntos y pues una vez que teníamos todas las piezas decidimos acelerar y hoy en día tenemos un equipo completo en México. ¿Y cómo fue un poquito esto con Jackie y así es que se presentó una oportunidad? O sea, les platicó ella de esto y dijeron, pues aceleramos planes y abrimos de una vez México en vez de abrir más adelante. Pero además, lo que ella quería hacer era montar un fondo de tech lending. Entonces, pero también no le apetecía tanto el modelo de fondo y le gustaba bastante esta estrategia de fintech y pues nosotros queríamos hacer LATAM empezando por Brasil y ella LATAM empezando por México. Entonces llegamos a la conclusión que era mucho más fácil hacerlo en conjunto
y abrimos México en conjunto para establecer los primeros pilares del negocio a finales de 2019 y inicio de 2020. ¿Y cuál ha sido su experiencia abriendo en México con las diferencias o similitudes de Brasil? ¿Ha sido un mercado muy diferente o muy similar? ¿Qué han aprendido en lo que han hecho en México? De forma general, muy similar. Yo creo que como, pues como lo estudiamos mucho en Brasil y aprendemos haciendo, yo creo que en casi en cualquier lugar del mundo que es posible con un sistema jurídico y de mercado de capitales relativamente parecido con Brasil. Entonces, los principales mercados de la TAM o entonces de Common Law, pues para nosotros sería súper fácil operar porque son los mismos tipos de instrumentos. Entonces, montar las piezas iniciales fue bastante fácil. Ahorita cuando entramos en el detalle de, por ejemplo, los data lakes, efectivamente la integración micro, aquí sí que hay un par de diferencias en la ejecución micro y aquí pues sí que es fundamental tener un equipo local especialista en cada subsegmento o cada subespecialización, tanto en la cuestión de pagos, en la cuestión de cobros, en la cuestión de backend también y de marketing. Entonces, esas son las cosas más pues, locales, las diferencias más locales y el macro en términos de cómo fondear, cómo montar una empresa de forma general o cómo hacer lending o registrar garantías, eso es bastante parecido. Y tú que vienes de Europa y llevas ya varios años emprendiendo en Latinoamérica, ¿qué opinas de las diferencias que existen entre Europa y Latinoamérica y de la oportunidad de una región y otra región? Sé que es totalmente diferente emprender allá y emprender acá, pero tú que tienes experiencia viviendo allá y emprendiendo acá, ¿qué notas de oportunidades o dificultades de cada región? Yo veo Latinoamérica una región mucho más propicia para emprender, principalmente en términos de mindset. Entonces aquí es súper común que quieras emprender, um, hay hay mucho menos legado o legacy de estructuras que ya te dejan extremadamente cómodas y hay tantas incertidumbres económicas, macroeconómicas. Y también fue una tierra de emprendedores, ¿no? Entonces no hubo no hubo tanta historia por ejemplo, de grandes familias aquí hace muchos siglos que ya tenemos un family office por un par de generaciones, entonces hay mucho más esta idea de emprender, no hay también tantas grandes corporaciones que crean este vector de empleo vitalicio. Entonces yo creo que eso todo pues fomenta más el emprendedorismo y las personas, la gente también tiene una cabeza mucho más flexible porque todo puede mudar mañana. Entonces mudas el régimen político, tienes una crisis macro, pues todo muda y yo creo que Europa tiene una cabeza un poco más estable pues principalmente los jóvenes no están tan acostumbrados a salir de la zona de confort y ya lo tienen todo trazado y todo delineado, entonces no les apetece tanto esta parte de riesgo. Yo creo que los propios gobiernos, los propios estados hacen todo para que tú te sientas cómodo y, y, y no te van a dejar sin red. Y aquí como no tienes ninguna red, pues es que o tienes algún tipo de éxito o te vas a morir literalmente, o te vas a quebrar. Entonces, pues sí, yo veo Latinoamérica, pues, yo veo el ambiente aquí mucho más propicio para emprender en términos de mindset
ahorita en términos de herramientas para emprender, pues sí que Europa tiene bastante apoyo del gobierno y tiene una cierta profundidad de fondeo, pero todavía no veo todo ese montón de ahorros que existen, principalmente en los pension funds en Europa, todavía veo esos volúmenes muy poco alocados en innovación y en venture capital. Entonces es algo que Europa podría mejorar bastante. Y aquí en Latinoamérica, digo, por ejemplo, pues justo la parte de crédito, creo que eh, hay muchas oportunidades y hay muchas industrias que, pues, que apenas estamos creando y estamos creciendo. ¿Qué otras industrias ves tú en las que ves grandes oportunidades? Relacionadas a tecnología, dices, o de forma Sí, general. relacionadas a tecnología o de forma general, como tú quieras. Pues mira, yo creo que la primera onda que era más de consumer y de conexiones de consumo básico, yo creo que ya fue bastante desarrollada. Entonces, tarjetas de crédito, tienes Nubank, toda la parte de online commerce con Mercado Libre, pues ya fue súper desarrollada. Logistics también. Y yo creo que yo veo un par de tesis. La primera que veo muy fuerte es la de infraestructura. Entonces, como los sistemas públicos son más débiles que en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, yo creo que la propia iniciativa privada va a crear unas infraestructuras muy fuertes en todos los sectores. Pienso bastante en el sector financiero, bancario, pero puede funcionar para la salud también. Entonces, la parte de infra, la veo fuerte, logística es la misma cosa. Entonces, todo este tipo de infraestructura para digital commerce o real commerce la veo súper fuerte. La parte de salud la veo fuerte y COVID también aceleró bastante eso. Eso de nuevo lo veo mucho más como una sustitución o una complementariedad a lo que el sistema público proporciona. Y finalmente educación, y aquí es la misma cosa, no tienes educación primaria o secundaria extremadamente robusta en la mayoría de los países. Yo creo que la iniciativa privada y también la nueva realidad del conocimiento um, va a acelerar esta parte de educación. Yo dudo mucho que también en, no sé, Europa, Estados Unidos o los países más desarrollados de Asia, dudo mucho que los propios gobiernos garanticen que sepas programar, que sepas aprender un método de aprendizaje adecuado al mundo digital. Yo creo que va a ser mucho más un aprendizaje de un par de pilares necesarios, pero para tener un skill set completo hoy, tienes que ser un poco más autodidacta y tener este tipo de método y yo creo que la iniciativa privada va a crear eso. Sí, de acuerdo. Como bien mencionas, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que la parte de educación, la parte de salud, digo, la parte de salud creo que es súper necesario, pero creo que todavía falta, al menos en México todavía falta un poquito para que los emprendedores puedan meterse y crear, o sea, es muy necesario, pero creo que todavía está un poquito early para eso. Y sí, creo que todos estos problemas grandes, como bien dices, el gobierno no va a venir a resolverlos, tenemos que ser pues, emprendedores los que lo resuelvan. Y para ustedes, ¿qué sigue para el futuro? ¿Qué quieren lograr en los siguientes 2 años para A55? Pues mira, para nosotros consolidar las operaciones en México y en Brasil, um, consiguiendo una buena escala en ambos países, pues sí que podríamos considerar una nueva apertura. Y creo que la parte de servicios incorporados y vendidos junto con el crédito es algo que queremos ofrecer. Entonces, toda la inteligencia y el apoyo al crecimiento digital es algo que queremos ofrecer. Entonces, hoy, por ejemplo, pues nos llamas de fintech y probablemente nos puedes comparar con un Itaú, BBVA, Creditas, Confío, por ejemplo. Mañana me gustaría que nos
comparadas con Facebook o con Google o con Salesforce, que son más herramientas para ayudarte a crecer y tener servicios financieros integrados junto con esas herramientas de online growth. Entonces yo creo que hay espacio para crear un consolidador de herramientas de crecimiento online vía la puerta de servicios financieros. Entonces tienes Facebook, que lo hizo con Media, tienes el Mercado Libre, por ejemplo, que lo hizo más con online commerce, y yo creo que nosotros podemos hacer el mismo tipo de cross-selling entrando por la puerta de Specialty Capital. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué tipo de servicios para crecer quieren ofrecer? Entonces, insights de growth, aprender o enseñar a los emprendedores a usar de forma inteligente el dinero y usar ese dinero en los canales que ofrecen el mejor retorno y la mejor facturación. Y aprender también cómo montar un business online o online to offline con la mejor monetización posible y los mejores prestadores de servicio para los principales problemas que tienen el día a día, desde programación, logística, impuestos, media, sales, marketing, comunidad. Esos son típicamente los problemas y los desafíos que esos emprendedores tienen. Y la realidad es que el dinero no resuelve todo. El dinero puede resolver pagar la hoja del mes que viene, pero saber usar bien este dinero es el gran desafío y es lo que ayuda a esos emprendedores a tener negocios sostenibles. Sí, claro, de acuerdo. Creo que como bien dice, el dinero te ayuda, pero si te dan más herramientas, pues sabes que ese dinero rinda mucho más, ¿no? Y el crecimiento sea más acelerado. Vamos a pasar a la última parte, que son la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente tienen que serlo. ¿Cuál es el libro que más has recomendado? Diría la secuencia de libros que fue Sapiens y después Homo Deus y después 21 preguntas para el siglo XXI. Buenísimo, me encanta el de Sapiens, la verdad, creo que todo el mundo debería leerlo. ¿Tienes algo absurdo que te encante hacer? Sí, me encanta dejar absolutamente todo anotado en la agenda. Entonces, una call a mi mamá de 10 minutos, la echo en la agenda. Pensar en comer, lo dejo en la agenda. Pensar en hacer deporte, lo dejo en la agenda. Entonces, lo que no está en la agenda no existe y estoy bastante sistemático con eso. No sé si es bueno o malo, por lo menos no olvido las cosas, pero estoy transformando en un robot. No sé si es la cosa más deseable. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? Delegar tareas y proyectos y teniendo confianza en mi equipo. Yo creo que eso es el secreto para conseguir escalar y equilibrar bien la vida privada con la vida de trabajo y no considerar que es tiempo perdido cuidar de sí, porque es una maratona y es una maratona de varios años, entonces tenemos que preservarnos también. De acuerdo. ¿Y cómo sabes qué delegar y qué hacer tú? Um, Asumir riesgos, entonces pedir entregas y no pedir tareas. Entonces, nunca discutir el táctico, pero discutir la estrategia y la entrega. Entonces, pedir a alguien responsable que monte un equipo y que te entregue un resultado X hasta una fecha Y. Y solamente discutir eso y ahora cómo hacer, o si es mejor usar el camino A o el camino B, pues nunca más discutir eso y responsabilizar más
los equipos sobre este tipo de resultado. ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta? ¿O algo que pienses que es verdad que la mayoría de la gente piense distinto? Sí, yo creo que es importante siempre ser la persona más burda de la sala. Entonces, para hacer eso, tienes que contratar siempre gente mejor que ti, tienes que pedir expresamente que que esas personas te limitan. Pues si te sientes la persona más inteligente de la sala, es que estás en la sala equivocada. Sí, de acuerdo. Y no es fácil, ¿no? Admitir que, pues, que tienes que contratar personas más inteligentes que tú y que pues, es la única manera, ¿no? De crecer y llegar al siguiente nivel. Eh, Si pusieras un mensaje en un billboard que todos fueran a ver, ¿qué te gustaría poner? Diría, morimos por lo que no hacemos y no por lo que hacemos equivocado. Perfecto, me encanta. ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras? Pues diría Guilherme Benchimol de XP en Brasil, David Pérez de Nubank, Sonia S en Brasil, que fue emprendedora de Terri, Carlos García Otati de Kavak, Fabián Méndez de Logi, yo creo que son buenas referencias en el emprendedorismo latinoamericano, en tecnología o no, también hay. Uh, a mí me gustan un par de industrias más tradicionales también, ¿no? Entonces, no sé. Me gustan más historias, entonces, por ejemplo, la historia de Sonia es increíble, de mujer de una familia súper numerosa del sur de Brasil, que montó un gigante terril, un líder mundial de terril, y consiguió vender a un private equity después, en una época de, no sé, 20, 30 años atrás, cuando no era tan obvio, pues, si una mujer fuera de São Paulo con una familia, negocio de familia y conseguir crear este líder de categoría en un mundo donde, por ejemplo, la competición de China era súper fuerte. Entonces, pues sí, no es necesariamente tech y no es un Facebook digital, pero sí que esas historias me encantan. Sí. Hugo, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de A55? Um, pues de mí estoy con muchas ganas de volver a viajar a México. Me encantaría conocer a Colombia, nunca fui, es un sueño que tengo. Entonces, echando de menos al equipo mexicano, también a mucha gente de Brasil que no veo fuera de São Paulo. Viajar un poco a Europa también para ver una parte de mi familia. Y Idea 55, pues mejorando siempre la cultura, transformando, reimaginando siempre la empresa para que en cada momento de la trayectoria sea una estructura y una empresa deseable donde trabajar para coemprender. Y sí tenemos muchas ganas de ayudar a más emprendedores. Entonces, quien nos escucha aquí en este podcast y tiene dudas sobre pues, flujo de caja o cómo financiar el crecimiento o dudas más genéricas relacionadas a cómo crecer una empresa digital, tener una suscripción o no, tener un online store o no, cómo hacer eso, pues yo creo que si conseguimos colocarnos como una de esas referencias, pues creo que sería un éxito estupendo para nosotros. ¿Y qué tipo de emprendedores son los que son ideales para aplicar a un préstamo de A55? Tiene que ser un emprendedor que ya factura alguna cosa de, no sé, por lo menos $10,000 por mes, entre 10,000 y $1,000,000 por mes. Entonces, realmente el segmento de pymes, no el microemprendedor, porque para nosotros, o el microemprendedor individual, porque para nosotros esto es, pues sí que tienes una estructura moral, pero inherentemente parece más un préstamo para una persona física, que es lo que no hacemos. Nos gustaría entrar en el negocio, por más chico que sea,
y, y con un bias de datos y un bias online. Entonces, son emprendedores que tienen que trabajar con algún tipo de integraciones o para la gestión de la suscripción o para la venta de un producto vía Google o Facebook o trabajar con gateways o simplemente compartiendo con nosotros el acceso a las cuentas bancarias. Entonces, cualquier tipo de datasets de los que mencioné aquí son súper útiles para nosotros y conseguimos liberar un préstamo con base en esos datos. Perfecto. Entonces, pues están buscando un préstamo, ya saben, hay que aplicar a A55. Hugo, pues, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Es verdad, es verdad. Y más que un préstamo, si para quien está buscando una alianza de crecimiento, un growth partner, es de esta forma que queremos colocarnos. Perfecto, sí me gusta más sí, alianza y crecimiento, que es lo que realmente es. Exactamente. Pues muchísimas gracias, fue un placer y espero conocerte personalmente en México cuando sea platicable. Me llama la atención que en todos los países siempre hay muchas empresas fundadas por extranjeros. Es normal, ya que normalmente son las personas que vienen buscando más oportunidades. Si te gustó el episodio, recuerda recomendárselo a algún amigo o a algún enemigo. Y suscríbete al newsletter para enterarte de los nuevos episodios. Una vez más, muchas gracias a Regina, a Arturo y todos los que hacen posible Fundadores. En especial tú, que siempre nos escuchas y nos apoyas. Hasta la próxima.